buenos días a todos y muchas gracias a los organizadores y a Alejandro por invitarnos para estar aquí y presentaros brevemente algunos de los resultados de investigación que estamos desarrollando en la Universidad de La Rioja en los últimos años en el tema del viñedo. Creo que estamos todos hoy aquí de acuerdo en que el viñedo es mucho más que un cultivo por la herencia que nos proporciona tanto cultural como de paisaje y en esta línea la denominación de origen calificada Rioja propone como uno de sus pilares el compromiso de sostenibilidad. Ellos desarrollan varias líneas en este contexto, como es la reducción en el uso de fitosanitarios, la reducción de la huella de carbono y el aumento de la producción de vinos en ecológico y de origen sostenible. La denominación de origen calificada de Rioja no está sola en esta iniciativa, como hemos escuchado al profesor Sotes recientemente en su última diapositiva. Se trata de una iniciativa internacional también acogida por la Unión Europea dentro del Pacto Verde y la estrategia de la granja a la mesa, donde se trata de hacer frente a estos retos que tenemos como la lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente. Cuando nos referimos a temas agrícolas, estrategias que se proponen que podamos incorporar a nuestra gestión de los campos son prácticas sostenibles, la agricultura de precisión, que también conoceréis, la agricultura ecológica, técnicas agroecológicas, y esto a veces se refleja como un aspecto de reducción del uso de plaguicidas químicos. Claro, normalmente necesitamos alternativas a estos plaguicidas si pretendemos reducirlos. Y la manera en que se tratan estos objetivos desde la Unión Europea es muy concreta. Se propone la reducción para el año 2030 del 50% en el uso de pesticidas y vemos que a día de hoy en Europa se compran 350.000 toneladas anualmente. Como vemos, la línea verde no ha subido ni bajado, se mantiene igual, con lo cual este es un reto que tenemos hacia adelante si queremos llegar a cumplir este objetivo. De todas estas sustancias pesticidas, el 10%, en torno al 10% corresponde con insecticidas. Por tanto, estamos hablando de una cantidad importante. El segundo objetivo que se plantea es la reducción en el 50% de estas sustancias más perjudiciales. Y este objetivo hay que decir que sí que vamos por buen camino para conseguirlo, porque en tan solo 3 años se ha reducido un 25% la sustitución de estas sustancias más perjudiciales. Pues como alternativa al uso de insecticidas o de pesticidas en general, se plantea un manejo integrado de plagas. Hay muchas maneras de referirse a este término, muchas definiciones, y a mí me gusta utilizar la que planteó Kogan en el año 98, ya hace más de 20 años, porque plantea un sistema de decisión para una estrategia de manejo integrada, armonizada, que por un lado se basa en coste-beneficio y tiene en cuenta el interés tanto de productores como de la sociedad y del medio ambiente. Y para ello se proponen una serie de técnicas que se pueden emplear de manera aislada o en combinación, como podemos ver, pues el control químico, que sabemos que es el que más se utiliza todavía, y también añadiendo técnicas de resistencia vegetal para que nuestro cultivo no sea tan susceptible a la presencia de plagas o enfermedades, el control biológico, que pasaría a explicar un poco más en detalle, el empleo de semioquímicos y otros métodos que pongo arriba, que no es nada nuevo, porque muchos de estos métodos pues, los habéis desarrollado durante muchos años. Se trata pues, de hacer rotación de cultivos, de establecer métodos físicos de control, mecánicos, o incluso temas de medidas legales, por ejemplo, pues, poner freno a las plagas cuarentenarias para que no lleguen a nuestros cultivos. Quería empezar por el uso de semioquímicos, porque es una de las estrategias que conoceréis que ha sido más exitosa en las últimas décadas. La palabra semioquímicos quizás suena un poco curiosa, pero es muy sencilla. Se trata de una sustancia química o mezcla de sustancias químicas que las libera un organismo y que provoca un
cambio o una respuesta de comportamiento en otro organismo. Cuando este organismo es de la misma especie, hablamos de feromonas. Y el caso de éxito en gestión de plagas en viñedo es el caso de la polilla del racimo, Lobesia botrana. Sabéis que es una plaga clave porque llega a dañar el racimo en sus últimas generaciones y esto es punto de entrada para enfermedades como la botrytis. Y en esta especie se ha desarrollado la técnica que se llama confusión sexual. Se trata de saturar el entorno del campo, del viñedo, con la sustancia que emiten las hembras, de manera que los machos no les localizan y así paramos la reproducción. Hace unas décadas parecería ciencia ficción, hoy es algo que se utiliza de manera muy habitual. En Europa hay 300.000 hectáreas bajo esta técnica de confusión sexual y en España tenemos un porcentaje de adopción en torno al 10, el 20%. O sea que todavía hay margen para aplicar esta técnica y conseguir reducir el uso de insecticidas de amplio espectro que tienen consecuencias negativas que ya conocemos. El segundo aspecto de técnicas de control biológico que quería hacer referencia hoy es el control biológico, que también es un concepto muy sencillo. Se trata de utilizar un organismo vivo o subproductos de él para controlar poblaciones de otro organismo, en este caso las plagas que nos interesa a nosotros controlar. Y tenemos varios tipos. Tenemos depredadores que se alimentan directamente de la plaga, parasitoides, que son estas pequeñas avispillas que colocan los huevos en los insectos o ácaros plaga, insectos plaga y se desarrollan en su interior, matándolo por tanto. Y también tenemos los patógenos. En este caso os he presentado una fotografía de microscopio electrónico de la bacteria Bacillus thuringiensis y podéis ver en la zona más oscura, la zona del cristal, donde están estas toxinas que tienen tanto interés para el control de plagas, por ejemplo, de lepidópteros. Aquí quería presentaros los organismos depredadores con los que trabajamos. Uno de los sistemas con los que trabajamos en el laboratorio son los ácaros fitoseidos y son organismos muy pequeños. Esta foto os la he planteado para que veáis que el tamaño de la hoja de la fotografía inferior es de tan solo 2 centímetros de diámetro y para ver a estos ácaros normalmente necesitamos microscopios o en campo la lupa entomológica para detectarlos. De uno en uno no son un problema, pero los ácaros tetraníquidos, la araña roja, alcanza grandes poblaciones y los efectos que tienen en la planta pueden ser muy perjudiciales, llegando incluso a desecar plantas enteras. Esta especie, la araña roja Tetranicus urtice, no es un gran problema en viñedo en nuestra región, pero una especie parecida a la araña amarilla, así que es una plaga a la que hay que tener en cuenta. Como depredador de esta plaga de tetraníquidos tenemos el los ácaros fitoseidos. Aquí tenemos a una araña roja tranquilamente alimentándose de tejido vegetal y el depredador se está acercando. Como veis, utiliza sus primer par de patas para sondear el entorno porque son especies que no tienen ojos, por tanto detectan el entorno gracias a sus sensilas que tienen particularmente en el primer par de patas, localizan a la presa y una vez que la identifican como presa viable, pues ya comienzan a alimentarse de ella a través de un aparato bucal modificado. Como os comentaba, esto es algo que parece en muy pequeña escala en el laboratorio, pero que lo tenéis todos en vuestros viñedos y que es una clave importante, una pieza fundamental para que no se desarrollen estas plagas secundarias como las de la araña roja. Y la clave está en la capacidad depredadora de estos ácaros fitoseidos, porque pueden llegar a consumir pues, hasta 20 huevos de ácaro plaga y, bueno, en este caso particular, en cosa de menos de unas pocas horas, pues es capaz de consumir completamente a este individuo de araña roja. En cultivos hortícolas y de invernadero, estos ácaros fitoseidos se liberan en masa, incluso pues, conocemos empresas que se dedican a producirlos, pero en campo las estrategias son diferentes, no está muy asentada la liberación masiva y por el contrario lo que se trata es realizar un control biológico por conservación. Queremos hacer que los organismos que ya están presentes en el entorno desarrollen sus poblaciones y desarrollen
desarrollen su labor como control biológico. Y entonces, ¿para esto qué se hace? Pues se provee un hábitat adecuado que asegure su establecimiento y supervivencia, o se dejan de utilizar técnicas que son negativas para el desarrollo de estos organismos, como por ejemplo los insecticidas de amplio espectro. Y en las imágenes tenemos dos ejemplos de proyectos de investigación donde se han establecido flores, márgenes florales, en la imagen de vuestra izquierda, o cubiertas florícolas en la imagen de la derecha, para fomentar el desarrollo de estos organismos beneficiosos. En la siguiente parte de la presentación voy a entrar en detalle en esta imagen que veíamos de cubierta florícola, porque es parte de un proyecto que se desarrolló en la Universidad de La Rioja entre los años 2015 y 2019, y mis compañeros estaban interesados en conocer el efecto de implantar cubiertas vegetales sobre esta comunidad de enemigos naturales de plagas de la vid. En este contexto se desarrollaron trabajos incluidos en 3 tesis doctorales, la de María Gloria Sáez Romo, Ignacio Vicente Díez y Rubén Blanco Pérez, y ha dado lugar a ciertas publicaciones que os animo a consultar si queréis conocer más en detalle los resultados que se obtuvieron. Este proyecto se desarrolló en el Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino, que, por si no lo conocéis, os comento, está en el entorno de Logroño, a las afueras de Logroño, en La Rioja, y es un instituto muy interesante porque combina investigadores tanto de la Universidad de La Rioja como del CSIC y del Gobierno de La Rioja, todos desarrollando labores de investigación en torno a la viticultura y la enología. Se trata de un instituto situado en la finca de La Grajera, que tiene una bodega institucional que produce un vino muy rico, y además tienen sus propios campos experimentales asociados. Y en uno de estos campos es donde se realizó este experimento que os voy a mostrar a continuación, en un viñedo de Tempranillo, localizado exactamente allí. En este campo se plantearon 3 tratamientos. El laboreo convencional: se estableció una cubierta espontánea donde se dejó germinar a las especies presentes en el entorno, que fue una combinación de 26 especies diferentes, y se estableció una cubierta ya sembrada florícola, que era una combinación de 6 semillas diferentes, con la idea de que produjeran flores a lo largo del ciclo del cultivo. Y mis compañeros realizaron 3 tipos de muestreo. Por un lado, muestrearon los insectos que se desplazan en la superficie mediante estas trampas pitfall o de caída. Realizaron muestreos en los cuales utilizaban un aspirador para capturar los insectos que estaban en el dosel de la vid y también sobre la cubierta, y utilizaron una técnica de embudos Berlés que consiste en recolectar hojas, colocarlos dentro de este embudo recipiente metálico, proveer una fuente de luz y calor en la parte superior que hace que todos los insectos que se encuentran en esas hojas se desplacen en dirección contraria y terminen en el tubo con líquido de preservación que tenemos en la parte inferior. Aquí quería presentaros los resultados, algunos de los resultados que obtuvieron durante 2 años de muestreo, y vemos que mediante la técnica pitfall de trampas de caída recolectaron casi 20.000 ejemplares. Y esto es un ejemplo de la gran riqueza y biodiversidad que existen en nuestros viñedos, que muchas veces no las vemos, pero no hay más que ir a recolectarlos y a identificarlos para poder poner en valor el papel tan importante que tiene el campo para conservar la biodiversidad y diferentes especies. Cuando mis compañeros utilizaron cubierta, vieron un aumento de los depredadores y los parasitoides que he explicado anteriormente, y particularmente en la cubierta espontánea aumentó mucho la presencia de carábidos y de tijeretas, porque las cubiertas les proporcionaron el hábitat y los recursos necesarios para que se mantuvieran durante estos ciclos de cultivo. Podemos ver por el método de aspiración de la cubierta y del dosel vegetal que también se recolectó un alto número de insectos. Efectivamente, la cubierta espontánea, que era la que crecía de manera natural, promovió la abundancia de organismos parasitoides como los bracónidos, y la cubierta florícola, precisamente por la presencia de flores constantes, promovió la presencia de trips depredadores que además se alimentan de polen.
Respecto a la técnica de los embudos berleses, que es la que captura o donde podemos realizar un seguimiento a estos ácaros fitoséidos que os he presentado con anterioridad, vemos que también se obtuvieron un montón de ejemplares, que tenemos una especie predominante que es Typhlodromus piri, que es la que os he presentado en el vídeo, y la cubierta florícola también produjo una abundancia de estos ácaros fitoséidos. En cuanto a los nematodos entomopatógenos, esta parte del proyecto la realizó el grupo INVIT del ICVV, que tiene una amplia trayectoria estudiando este grupo de nematodos. Son un componente muy importante para el control biológico de plagas que hay en el suelo, dado que habitan en el suelo, y además se han establecido como indicadores de calidad de muchos suelos. Por tanto, lo que hicieron estos investigadores fue tomar muestras del suelo y evaluar por técnicas moleculares las especies que encontraban y también qué actividad tenían estos nematodos entomopatógenos frente a unos insectos que colocaron como cebo y que querían estudiar si los nematodos presentes en el suelo los podían matar. El resultado que obtuvieron, podéis ver en el gráfico bajo diferentes estrategias de manejo, cómo la cubierta espontánea significativamente aumentó la actividad supresiva de estos nematodos entomopatógenos y también aumentó la diversidad de especies que se encontraban en el cultivo. Todo esto dentro de la misma parcela experimental. Así, a modo de resumen, en este proyecto quería mostraros que el empleo de cubiertas aumenta la abundancia de ácaros depredadores, la diversidad de insectos que caminan por la superficie, la abundancia de depredadores y parasitoides en general y también la actividad de estos nematodos entomopatógenos tan interesantes. La tercera parte de esta pequeña presentación introductoria quería hacerla sobre el proyecto que estamos ahora mismo desarrollando, que se denomina de atracción y recompensa y comenzó el año pasado. Esta técnica tiene dos partes, como podemos imaginar. La parte de la atracción, vamos a conseguir que los enemigos naturales que se encuentran en el entorno se accedan al viñedo, a las plantas que a nosotros nos interesa proteger. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace con la provisión de unos volátiles, de unas sustancias atrayentes, sustancias semioquímicas, que de manera natural son liberadas por las plantas mismas tras ser atacadas por organismos plaga o herbívoros. Estos semioquímicos son volátiles, por ejemplo, cuando producen el olor tan característico del césped recién cortado. Estas sustancias volátiles serían el grupo de los green leaf volatiles, que son semioquímicos liberados por la planta tras el corte o el daño mecánico, pero también tenemos otros dentro del grupo de los terpenoides y uno de los compuestos que más se ha estudiado es el salicilato de metilo. Este es precisamente el compuesto con el que estamos realizando nuestros ensayos. La segunda parte de la estrategia es la parte de la recompensa, porque no conseguimos nada si atraemos a los enemigos naturales o organismos beneficiosos y no conseguimos retenerlos. Por tanto, nosotros pretendemos proveer recursos para estos enemigos naturales mediante el uso de cubiertas vegetales. Así pues, en el cultivo experimental en el que estamos desarrollando estos experimentos, hacemos un seguimiento poblacional de las poblaciones de fitoseidos y evaluamos estos dos factores, la presencia de semioquímicos, de salicilato de metilo o no, y la presencia de cubiertas vegetales y no presencia de cubiertas. Y este es el resultado que obtuvimos en uno de los parcelas el año pasado, que fue un año un poco atípico, pero podemos ver cómo la abundancia de estos ácaros depredadores fue superior en las parcelas donde liberamos estos semioquímicos atrayentes. Todavía nos queda validar estos experimentos con más la continuación de las siguientes temporadas de cultivo. Y por dar un poco más de detalle, la gráfica anterior era la compilación de todos los muestreos. Lo que podemos ver aquí es la tendencia temporal en el cultivo. Y es bastante interesante que la mayor parte de las capturas de estos ácaros se produjeron en primavera, bueno, en el primer muestreo que realizamos. Vemos cómo la población decreció mucho conforme fue avanzando el cultivo. Creemos que puede ser
debido a una combinación de factores. Sabemos que el año pasado el clima fue muy seco y muy caluroso. Y también en el viñedo donde desarrollamos el ensayo, pues se hacen continuamente tratamientos con azufre para controlar las enfermedades fúngicas, y el azufre perjudica bastante a los ácaros fitoseidos. Aún así, quería hacer un poco de zoom en el primer día que hicimos el muestreo, y podemos ver la barra verde sólida, indica las muestras que tomamos de la parcela con cubierta, y vemos cómo la cubierta vegetal fue el tratamiento donde se produjo el mayor número de capturas de estos ácaros beneficiosos. Y la foto indica un poco pues, que esta cubierta vegetal efectivamente estaba en un momento donde había bastantes flores. Entonces es muy interesante estudiar, nosotros estamos interesados en estudiar qué aporte pueden tener la cubierta vegetal y en particular las flores para los ácaros fitoseidos. Y en esta foto, que es un vídeo, a ver si se activa. Sí. Tenemos un ácaro fitoseido de las colonias que tenemos en el laboratorio, que se llama Euseius y que se alimenta exclusivamente de polen y agua, y el ácaro depredador mantiene sus poblaciones. Por lo tanto, el polen sabemos que es un elemento muy importante. Lo que queremos hacer en el marco de este proyecto es conocer exactamente qué especies son clave para el mantenimiento de estas poblaciones y qué relación tienen estas especies con los ácaros plaga y otros organismos plaga que también van a controlar. Y esto se llama pues, establecer las relaciones tróficas, y la metodología que vamos a aplicar es el estudio por técnicas moleculares, dado que son organismos muy pequeños y no podemos ver de qué han comido, y entonces lo que se trata es de localizar pequeños fragmentos de ADN en el interior de estos organismos depredadores. En eso estamos intentando poner a punto la técnica, y este verano, bueno, en esta temporada de cultivo tenemos intención pues, ya de avanzar en este aspecto. Y esta sería la diapositiva resumen de mi presentación. Quería sobre todo transmitir la idea de que el manejo de plagas es un aspecto integrado que tiene varios componentes de los cuales podéis hacer uso en función de cada caso particular vuestro. Uno que sabemos que es muy exitoso es el empleo de semioquímicos, como el empleo de feromonas en la técnica de confusión sexual. Otros que a nosotros hemos estudiado y que nos han resultado prometedores respecto al aspecto de fomentar la biodiversidad es el uso de cubiertas vegetales para promover el control biológico por conservación, y este último que he hablado de atracción y recompensa, que está todavía quizás en fase más exploratoria de investigación, que es lo que estamos desarrollando. Me gustaría, antes de terminar, agradecer al equipo del manejo integrado de plagas de la Universidad de La Rioja, a Vicente, Nacho, Elena, que son los profesores de allá responsables de estas investigaciones, María Gloria, que realizó su tesis doctoral y que fue la que desarrolló estos estudios exhaustivos sobre todos los organismos que se encontraban en el viñedo, también al grupo INVID, liderado por Raquel Campos Herrera del ICVV, que tiene el expertise en los nematodos entomopatógenos y que nos está ayudando en el desarrollo de técnicas moleculares, a Rubén Blanco Pérez y Ignacio Vicente, que también forman parte de este grupo INVID. En la parte del Gobierno de La Rioja, nuestro colaborador es Sergio Ibáñez Pascual, que tiene un gran conocimiento en el manejo de cubiertas vegetales, y de esta manera estamos desarrollando esta parte de la recompensa, y nuestros experimentos se desarrollan a cabo en condiciones digamos, pues, comerciales, gracias al apoyo de dos bodegas colaboradoras, Campoviejo y Ontañón, que nos permiten desarrollar los experimentos en sus campos. Y, por último, mencionar que tenemos financiación para desarrollar estas investigaciones, tanto del Ministerio como fondos Next Generation de la Unión Europea. Y, si me permitís, un último mensaje, aprovechando este foro tan interesante que reúne a tanta gente del mundo de la vid, quería informaros de que estamos organizando un congreso internacional sobre el manejo integrado en viñedo en Logroño en el mes de octubre, del 3 al 5, donde vamos a hablar de temas de manejo integrado de plagas, de enfermedades, de suelo y de malas hierbas. Así que os invito a visitar la página web y os invito también a participar en este congreso. Y muchas gracias por la invitación.
Sí, antes de dar paso a la siguiente presentación, no sé si alguien aquí en la sala tiene alguna pregunta que quiera trasladar a la doctora Sayoa Legarrea. Sí, por favor. Te decía que en el ensayo que has planteado... Perdón. La pregunta... Perdón. Sí, la pregunta era sobre los resultados, la tendencia temporal que hemos visto en los resultados de que en las parcelas con cubierta decrecía tanto los organismos depredadores que hemos encontrado. Y la pregunta era si manteníamos las cubiertas o las retirábamos. Y lo cierto es que las manteníamos, pero con este verano que hizo tan seco, la calidad de las cubiertas en realidad no teníamos una cobertura vegetal viva, digamos. Ya muchas especies eran herbáceas y conforme fue avanzando el año, pues la cubierta se fue secando de manera natural. Por eso que en la parte de primavera, hasta el mes de junio, julio, es donde se observa el efecto de la cubierta. Gracias por la pregunta. Sí, ¿alguna cuestión más para Sayoa? Sí, Jesús. La evolución de las especies perjudicial. Esto en principio se trata probablemente también de un balance. Efectivamente. Y la clave está en el balance. Y mis compañeros hicieron un seguimiento también de los organismos que son fitófagos, que se alimentan de plantas. No observaron una diferencia entre los diferentes tratamientos, por eso no lo he presentado. Los buenos. No, pero no hubo, había la única plaga, claro, el manejo de estas fincas es un manejo, digamos, comercial, con lo cual no lo he podido detallar, pero hubo ciertos tratamientos a lo largo del cultivo. Y, como decía, la Lobesia botrana se maneja con confusión sexual, con lo cual una plaga clave del viñedo ya no tuvo gran incidencia. Lo que sí observaron fue la presencia de mosquito verde, pero la presencia de mosquito verde era similar en todos los tratamientos. Lo que sí había era otras especies que se alimentan de plantas, pero que no tienen el estatus de plaga. Lo incorporaré en la próxima presentación para que no quede en dudas. Gracias.